Joel Salas estudió la licenciatura en Comercio Internacional en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Realizó estudios de doctorado en Ciencia Política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia, y cuenta con maestría en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París, la Sorbona. Su experiencia académica y profesional se ha enfocado al desarrollo e implementación de estrategias y políticas de transparencia y combate a la corrupción, implementación de políticas en materia de buen gobierno y ética pública, y el análisis de movimientos sociales y democratización en México, con especial énfasis en el estado de Nayarit. Colaboró como asesor de la Cámara de Diputados y en el Senado de la República con Marco Antonio Fernández Rodríguez y la dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto Federal Electoral. Sin duda un personaje con una vasta experiencia en los temas de la transparencia, a quien damos la más cordial de las bienvenidas en esta nueva edición de Volver. Bueno, desde luego, bienvenido, señor licenciado. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes, Rogelio, Óscar, es un placer estar aquí el día de hoy y muchas gracias por la difusión que da Nayarit Altivo, algunas de las opiniones que últimamente hemos hecho sobre el Estado. Interesante su currículum. Yo quiero preguntarle por qué o de dónde emerge su interés por la transparencia. La transparencia es un tema que me ha apasionado desde que hacía yo mis estudios de posgrado, incluso desde antes. Y yo diría que para el caso de Nayarit, la transparencia adquiere una importancia muy relevante por nuestra propia historia. Pensemos en la elección, por ejemplo, del 75, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Pensemos, por ejemplo, en qué pasó en ese controversial sexenio de Gilberto Flores Muñoz. Es decir, Nayarit, la información que genera el gobierno, que produce el gobierno, ha sido poco accesible para los ciudadanos. A partir de 2005 contamos con una ley y bueno, creo que detrás de esa ley, en la práctica, pues sigue habiendo una serie de incertidumbres. Entonces, desde el punto de vista académico, tuve la oportunidad de entender las virtudes que tiene la transparencia, no solo para los ciudadanos al ejercer este derecho, sino también para los gobiernos, y es por eso que se ha convertido en una pasión y un tema profesional en el cual he tenido la oportunidad de desarrollarme. ¿Cómo se percibe a Nayarit con el pronunciamiento que hace el gobierno de la gente, autollamado gobierno de la gente, que afirma ser uno de los más transparentes de México? Bueno, a partir de estas declaraciones, de este discurso político, en donde a partir del resultado en un índice que hace una consultoría nacional de transparencia fiscal, creo que el gobierno en reiteradas ocasiones, tanto el titular del Ejecutivo como en su momento su contralor, hoy no tanto para mi fortuna, el actual responsable del órgano Fiscalización Superior, que hace poco lo ratificó el Congreso, suelen afirmar que todo el gobierno de Nayarit es transparente. Y eso me llamó la atención y a partir de ahí empecé yo a generar una serie de solicitudes de información, he hecho más de 50 y en un alto porcentaje, pues desafortunadamente lo dicho por el titular del Ejecutivo en la práctica no se ve reflejado. La ley de transparencia de Nayarit es muy clara sobre lo que los sujetos obligados, es decir, los tres poderes del Estado y los niveles de gobierno, el estatal y el ejecutivo, deben de transparentar, incluso los entes autónomos. La ley de transparencia de Nayarit es una de las mejores a nivel nacional. Y entonces cuando quise entrar a ver aquella información que de oficio se tenía que publicar, pues no existía. Entonces ahí surgió la primera duda, ¿en realidad Nayarit es tan transparente como suele decir el gobierno? Y hasta hoy no puedo corroborar y no puedo secundar las palabras del señor gobernador y de su ex contralor. Más bien la respuesta, y como lo comentaba en una opinión que hizo favor de reproducir Nayarit Altivo, es más bien una transparencia opaca, porque en realidad los ciudadanos no podemos conocer a precisión la información que genera y que produce el gobierno. ¿Dónde la mayor opacidad? ¿En qué áreas? Yo he hecho solicitudes de información al menos a 7 dependencias del gobierno estatal, he hecho a algunos ayuntamientos, básicamente a todos los ayuntamientos, al Poder Legislativo, y para hablar del Ejecutivo encuentro una gran opacidad en la Secretaría de Turismo, encuentro una gran opacidad en la Secretaría de Finanzas y encuentro una gran opacidad
en la Secretaría de Obras Públicas. En finanzas, por ejemplo, hasta el día de hoy ha sido imposible conocer en qué se gastaron los más de 1.800 millones de pesos que se ejercieron en publicidad oficial del 2006 a la fecha. Hoy hacía público un documento mediante el cual la Secretaría de Finanzas reserva los contratos y las facturas de los 164 millones de pesos que se gastaron en publicidad oficial este gobierno en el 2012. Estamos hablando que se gastan más de 500,000 pesos diarios en publicidad oficial. ¿Por qué me interesa saber a quién le pagan ese dinero? Pues para tratar de corroborar si la asignación de la pauta publicitaria tiene que ver con el contenido de los medios impresos y de los medios electrónicos. En el caso de turismo, me interesaba mucho saber y conocer cuánto costó, por ejemplo, un concierto como el de Luis Miguel, o todos los conciertos que se han venido desarrollando desde la administración anterior. Hasta el momento, turismo no me ha podido entregar la información, en muchas ocasiones la ha declarado como información reservada. Y en el caso de obras públicas hice 2 solicitudes que creo que son muy representativas. Uno, ¿cuánto fue el costo real del auditorio de la gente? Conocimos lo presupuestado, alrededor de 160 y tantos millones de pesos, pero no nos han querido decir a los nayaritas cuánto costó en realidad. Sabemos muy bien que una cosa es lo que se presupuesta y otro lo que se ejerce. Y la otra obra que preguntamos fue cuánto costó el denominado sombrero de la gente, desde donde el cual el actual titular del Ejecutivo emitió su mensaje con motivo del primer informe de gobierno. La Secretaría de Obras Públicas Estatal nos dijo que le preguntáramos a la Secretaría de Obras Públicas Municipal y la Secretaría de Obras Públicas Municipal dijo que no tenían información. Esto por poner tan solo algunos ejemplos. Yo creo que se disputan el título entre la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, si vemos las estadísticas, sería yo creo que la Secretaría de Turismo. Más del 80% de las solicitudes que se le han hecho a esta dependencia, o casi el 80%, no han tenido respuesta. Bueno, hay que reconocer que el licenciado Joel Salas Suárez es hijo de nuestro gran amigo Joel Salomón Salas Price, de una familia pues descendiente de Tepiqueño, ¿verdad? Naciste aquí tú. Yo coyunturalmente nací en la Ciudad de México, pero desde mis tatarabuelos son de aquí, de Nayarit. Mi tatarabuelo por parte de mi padre fue arriero, comercializaba sal de San Blas a Guadalajara. Mi bisabuelo fue obrero en la fábrica textil de Bellavista. Por parte de mi madre, y bueno, el abuelo de mi padre, un descendiente libanés sirio que fue comerciante de telas en Tepic y tuvo farmacias. Y por parte de mi madre, su padre es un español que llegó a Tepic, porque hay que recordar que Tepic en el siglo XIX tenía cierto dinamismo económico y a lo largo del siglo pasado también era importante, y mi abuelo llegó acá. Mi abuela es de Acaponeta, entonces pues soy 100% nayarita, pero coyunturalmente por motivos de mi padre que se fue a trabajar en los 70s en el gobierno federal fue que nací en la Ciudad de México, pero a los 8 años me vine a radicar aquí a Nayarit. Todas mis elecciones las he votado en Nayarit, tanto las locales como las federales. Bueno, pero lo que quiero preguntarte, licenciado, es, se ha visto de tu parte mucho empeño por lograr esclarecer algunas cosas de la transparencia, pues del manejo del dinero público. Pero, ¿cuál es tu idea fundamental? ¿Cuál es tu propósito? ¿Quieres evidenciar al gobierno del Estado o qué hay? No, quedarse en esa lógica creo que no llevaría a nada. Es decir, ni el gobierno ni la ciudadanía creo que ganamos con descalificarnos mutuamente. Y yo no soy la ciudadanía, yo soy un ciudadano que trato de hacer pleno ejercicio de este derecho. Creo que al final Nayarit en la sección, en la administración anterior, vivimos una serie de abusos y de excesos en el cual es necesario, para entenderlos y que no se repitan en el futuro, conocer exactamente qué pasó. Y yo parto de ese principio, es decir, me gustaría conocer, por ejemplo, a qué se destinaron los más de 6,000 millones de pesos que de repente las generaciones futuras hasta el 2032 vamos a seguir pagando. Hoy por hoy no he podido saber a qué se fue ese dinero.
Me gustaría saber a dónde se van esa gran cantidad de recursos públicos que se gastan en publicidad oficial y cuál es el objetivo. Me gustaría saber por qué o cuánto gastamos exactamente en conciertos que quizás en vez de destinar los recursos públicos a estas dos cosas, se podrían ir en programas que pudiesen apalear la pobreza, que en los últimos 2 años creció en un 20%. Nayarit es el estado que ha tenido un mayor crecimiento de pobreza y para mí ahí hay una incongruencia. Mi único objetivo al hacer uso de este derecho fundamental consagrado en la Constitución es tratar de mejorar las cosas por el bien de los nayaritas. No hay, mi objetivo, como lo decía en una opinión recientemente, es de tratar de, a partir de la información, generar una reconciliación y generar prudencia. Prudencia tanto en la clase política como prudencia en la crítica que desde la ciudadanía ejercemos al gobierno. Y los documentos públicos pues, nos permiten alimentar el debate público, salir de la rumorología, de los chismes, de las especulaciones, para empezar a construir un mejor futuro a partir de decisiones razonadas y que la ciudadanía pueda participar en la definición de las políticas públicas. Que no se nos diga que una obra va a generar empleos por 100 millones de pesos con un solo evento y que cuando vemos las proyecciones, pues en realidad esas no son proyecciones económicas reales. ¿Cuántos de esos 100 millones de pesos en realidad se generaron con la realización del Congreso Nacional Charro? Se habla de que la creación del Canal Centenario va a generar 60,000 empleos. Bueno, hay que ver de dónde están esas proyecciones. Entonces no se trata de descalificaciones ni de confrontación, sino simple y sencillamente de generar un debate público informado a partir de la información que genera el gobierno, que no es de ellos, es de la ciudadanía, y el gobierno es solo el depositario. Y ahí yo creo que al final, que esto es una idea que un filósofo inglés, Jeremy Bentham, decía a finales del siglo XVIII, el gobierno se pudiese beneficiar del conocimiento público, de las luces que están en el público. Hace poco Vicente Rocha hacía un comentario sobre lo que el gobierno podría beneficiarse si ponía los proyectos de remodelación del Parque de la Loma a conocer del público. El público podría opinar a partir de las experiencias que se tienen de qué sería mejor para esta remodelación y que no sea una remodelación unilateral en función, quién sabe de qué criterios y de qué posibles caprichos para reacondicionar un parque que es emblemático de Tepic. Por no hablar de un proyecto tan controversial como la presa de las Tres Cruces. Hay toda una serie de movilizaciones en torno a este proyecto que tienen una visión completamente antitética de lo que dice el gobierno y hasta el momento no hemos podido conocer los estudios de impacto ambiental. Cómo en el mediano y largo plazo la generación de esa presa va a afectar el ecosistema. Entonces hay que debatirlo públicamente y que el gobierno despliegue su capacidad de persuasión de argumentos sólidos para convencer a los que de entrada pudiésemos oponernos a un proyecto de este tipo. Es un poco ese el objetivo y jamás la confrontación, jamás la descalificación. Creo que eso es contrario a los principios básicos en términos de construcción democrática que están en el derecho a saber y en el abogar por la transparencia. ¿Cómo cree usted que van a impactar, maestro, las recientes reformas constitucionales en materia de transparencia y combate a la corrupción? Muy buena, a nivel federal, sí, muy buena pregunta. El legislativo acaba de aprobar una serie de reformas en materia de transparencia en la cual el Instituto Federal de Acceso a la Información va a tener competencia sobre las decisiones de los órganos estatales. Y ahí, bueno, concretamente en el caso de Nayarit, pues tendrá que hacerse un cuerpo colegiado. Por el momento hay un solo comisionado presidente, tiene que hacerse un cuerpo colegiado. Y algunas de estas decisiones que en determinado momento el instituto local a la fecha le da la razón al gobierno,
los ciudadanos las vamos a poder recurrir ante el IFAI y el IFAI se pronunciará sobre si efectivamente, por ejemplo, lo que se nos ha negado hasta ahorita, en qué se gastaron estos 664 millones de pesos en publicidad en el 2012, el IFAI se pronunciará sobre la resolución que haga en su momento el órgano garante local. Entonces es como un triunfo en términos de poder tener una instancia supralocal para pronunciarse. Ahora, hay otra reforma que efectivamente se acaba de aprobar en el Senado, que es la creación de una comisión anticorrupción que tendrá responsabilidad única y exclusivamente sobre faltas administrativas. Tiene que aprobarse en la Cámara de Diputados, tiene que aprobarse por los congresos locales y después se tendrá que generar una comisión a nivel local que pueda cumplir con esta reforma constitucional. Y ahí creo que va a aparecer un escenario que puede ser importante para transformar la dinámica del sistema incipiente. No creo que exista un real sistema de rendición de cuentas actualmente en Nayarit, en donde va a tener que haber una coordinación estrecha entre el órgano garante, la comisión, el órgano superior de fiscalización y la Contraloría. Entonces esperemos que estas reformas constitucionales se traduzcan en resultados concretos en beneficio de la ciudadanía y que no pase lo que hasta el momento está pasando con la Ley de Transparencia en Nayarit, que yo podría decir que es una de las mejores leyes a nivel nacional, pero desafortunadamente por una serie de prácticas burocráticas la ley está en riesgo de convertirse en letra muerta. La semana pasada presentó su informe de actividades el presidente del instituto y creo que de la única información relevante que nos presentan es que cada vez los nayaritas se interesan menos en preguntar y cada mes recurren menos las resoluciones porque ya no se cree. Son procesos muy tortuosos, procesos burocráticos que desincentivan el ejercicio de este derecho. Entonces esperemos que estas reformas le vuelvan a dar cierto dinamismo y recupere credibilidad estas instituciones responsables de transparentar el ejercicio de los recursos públicos. ¿Voluntad política hace falta? Evidentemente es una cuestión de voluntad política. Hace poco en una opinión creía y proponía desde mi trinchera humildemente que si hubiese una voluntad política por parte del titular del Ejecutivo a transparentar toda esta información en relación de a qué se destinaron los recursos de los 6,000 millones de pesos de deuda, a quién se le pagó los más de 1,800 millones de pesos en publicidad oficial y cuánto costó cada uno de los conciertos, solo tiene que dar una instrucción. Hagan pública esta información en datos abiertos y yo estoy seguro que desde la ciudadanía se generarían sistemas de información para hacer cruces y se activaría la Contraloría Ciudadana. Entonces ahí sí hace falta voluntad política para abrir esa información. Creo que la transparencia es un derecho y no debe de estar sujeta a la voluntad política. Lo que tienen que hacer los actores políticos es hacer que la ley se cumpla. Y en ese sentido el órgano garante juega un papel fundamental. Del informe que presentó el órgano garante, pues ellos dicen que básicamente todos cumplen con el artículo 10, que el artículo 10 es aquella información fundamental que de oficio deben hacer pública las distintas dependencias del gobierno. Yo hice una rápida revisión sobre los contratos, no vi ningún contrato sobre consultoría, sé que varias dependencias consultan, no vi un solo contrato sobre el pago de publicidad oficial, no vi un solo contrato sobre los conciertos. Entonces, estamos en un juego de simulación que afortunadamente más bien ya está generando cierto hartazgo en una parte de la sociedad nayarita y yo la veo concretamente en 3 casos. El Parque de la Dignidad, creo que es una manifestación de este rechazo a la opacidad, es decir, me quedo sin dinero para pagarle a la UAN cuando subí el impuesto del 10 al 12, pero resulta que no le pagué y entonces ahora para pagarle a la UAN vendo un bien público, ¿no? Ahí la sociedad dice, no más, ya basta. 2, lo que acaba de suceder esta semana de las sanciones de monitoreo vial por parte del movimiento Te Pica en Bici, decir, a ver, aquí hay una ley que no se cumple, nosotros vamos a hacer en la práctica que se cumpla para generar cultura cívica.
E insisto, las movilizaciones que se están haciendo en torno a la presa de las Tres Cruces, mujeres emprendedoras, es decir, una serie de movimientos desde la sociedad que lo único que piden es que le respeten sus derechos y que el gobierno se abra al diálogo, que no tome todas sus decisiones de manera unilateral, sino que tome en cuenta a la ciudadanía. Alguna vez me he enterado que usted estaría dispuesto a controvertir algunas de las resoluciones en materia de transparencia, yendo incluso hasta la Suprema Corte de Justicia, ¿es así? Sí, aquí hay que seguir, es una muy buena pregunta, Rogelio, aquí hay que seguir los cauces institucionales que marca la ley. En los casos en donde se me ha negado la entrega de la información por inexistencia o se ha reservado la información, la ley prevé un recurso de ir al instituto garante. Y el instituto se tiene que pronunciar sobre lo que dice la dependencia, cierto o no. Concretamente, ayer la Secretaría de Finanzas reservó los contratos y las facturas sobre los 164 millones de pesos de publicidad oficial. Me recurrí a esa decisión ante el órgano garante, vamos a ver qué responde el órgano garante. Si el órgano garante confirma la reserva, nos vamos a ir al amparo a nivel federal. Entonces, tenemos que agotar esa instancia y después, en determinado momento, habría que ver el mecanismo legal para llegar, si da el caso, hasta la Suprema Corte. Porque lo que está de fondo, o sea, no es un capricho, no es una, ¿cómo llamarlo?, una disputa, un debate, es simple y sencillamente el respeto de un derecho fundamental. Y para eso están claramente delineados en la ley los pasos que debemos de seguir. Hace poco ganó un amparo un ciudadano contra una resolución del CIAPA. Yo creo que lo que nos dice ese ciudadano y la muestra que nos da es, ahí hay un camino, hay que seguirlo. Y mientras más ciudadanos nos involucremos en el respeto de estos derechos, creo que de una manera u otra el gobierno tiene que empezar a modificar lo que han venido siguiendo sus patrones tradicionales. Lo que hablaba al inicio del si hubo fraude o no en el 75, no había una ley de transparencia. Hoy la ley obliga a que todo aquel ente público que maneje, incluida la universidad, que no nos ha ido muy bien en solicitudes que le hicimos también, que maneje recursos públicos, tiene que guardar y preservar su información y tiene que entregársela al ciudadano, salvo aquellas excepciones que marque la propia ley, y que en la mayoría de los casos son datos personales o algo que ponga en riesgo la seguridad del Estado. Las facturas de contratos, ¿a quién pone en riesgo y qué peligro uno corre? Oye, licenciado, señalas que una serie de irregularidades en el manejo de transparencia ha provocado hartazgo social. ¿Crees que esto se puede reflejar en las urnas contra el PRI gobierno el año próximo? Eso, no quisiera politizar el tema de la transparencia en el sentido de que mi comentario se puede interpretar, ya ven, ¿no? Creo que la ciudadanía, en la medida en que vea la forma como toma decisiones el gobierno, en si está cerrado o si está abierto, tiene la oportunidad de, al momento de elegir, tomar una decisión. Yo creo que este proceso de construcción de ciudadanía en torno al derecho constitucional de saber, estamos en un proceso de construcción. Si va a haber una correlación directa o no, pues ya dependerá de qué hagan las fuerzas políticas de oposición para meter el tema dentro de la agenda. Si me lo preguntan personalmente, pues creo que es uno de los grandes recursos para los partidos políticos hacer uso para evidenciar cómo toma el gobierno decisiones. Y así se va perfeccionando nuestra democracia. Sin embargo, no sé qué tanto en realidad este tema ya esté dentro de la agenda de los partidos políticos. Y sí quisiera ser muy claro, si lo toman o no lo toman, bueno, pues eso ya dependerá de los partidos políticos. Lo que es importante, creo yo, es que no se utilice el tema de manera coyuntural a partir del próximo proceso electoral, sino que sea una exigencia permanente desde la ciudadanía por conocer cómo se gastan los recursos públicos y cómo toma decisiones en materia de política pública el gobierno.
Bueno, pues estamos llegando al final, licenciado Joel Salas. Gracias, un gustazo conocerlo y por supuesto que nos comparta sus experiencias en un tema tan importante como la transparencia. No, hombre, muchas gracias a ustedes, Rogelio, don Óscar, por la oportunidad y esperemos que cada vez más nayaritas hagan uso de este derecho y a partir de este ejercicio fortalecer y mejorar la calidad de nuestra incipiente democracia. Muchas gracias a usted que nos escucha y que nos ve. Esperamos en una próxima edición al volver. Muchas gracias, licenciado. Gracias.